¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, Gracias por venir. por favor. Si fuese en fútbol, en resultado futbolístico, ¿cuánto perdió Cambiemos con la votación de ganancias la otra noche? No diga 8. Yo creo que sacamos un empate. ¡Epa! 140 es casi el 8 de Macri. No, Fue que- 140 votos contra 86. No, pero- Es un empate raro, ¿eh? A ver, un empate porque pongo la política. A ver. No es bueno para el gobierno que nosotros no tengamos vigente el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Generalmente en la historia de nuestro país, para este tipo de reformas se respeta al gobierno de turno mucho más un gobierno que recién se inicia. Creo que debe haber pocas experiencias de lo que ha ocurrido en la sesión el pasado martes. Pero ¿por qué digo un empate? Yo preveía y hablé con el presidente de la Nación que los proyectos iban a caer todos en conjuntos porque era mucho la distancia desde el punto de vista de los números, pero también desde el punto de vista político para hacer algún acuerdo y que cualquiera de los 4 dictámenes tengan la mayoría o que alcancen la mayoría. Hay un dictamen de Presidente, Cambiemos, un dictamen cuatro del dictámenes. Frente para la Victoria. Uno de la izquierda. El Frente Renovador y uno de la Y uno de la izquierda. izquierda. La única forma que podía salir un dictamen que haya un acuerdo en los que representan cada uno de esos dictámenes. El lunes tuvimos una reunión con el presidente. El presidente ha hecho un esfuerzo importante en el sentido de mejorar los desequilibrios que había con ganancia. De hecho, una de las primeras medidas fue gastar el erario público 50.000 millones al inicio y llevar el mínimo no imponible, aumentarlo un 180%, cosa que no se hacía en todo el periodo kirchnerista, que fue el proyecto que después al fin triunfó. Y ahí con el presidente decidimos, si bien teníamos la apertura para negociación, para acercarnos, estábamos muy lejos de quien puede ser el espacio que pueda acordar con nosotros, que era el de Sergio Massa. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo Y del año, pensábamos, además, ¿no? y nunca imaginábamos que el Frente Renovador que pueda llegar a un acuerdo político con el kirchnerismo. Pero aún así no teníamos inconveniente de ir genuinamente al acuerdo con las pretensiones del Poder Ejecutivo, que era lo que se tendría que haber respetado. Cuando llegamos a la sesión, poco tiempo antes de las 6 de la tarde, ya había algún rumor dando vuelta en la Cámara de este acuerdo. Nos enteramos de que el proyecto que va a salir es el de Axel Kicillof. Es una sorpresa, quiera o no, durante el transcurso, como decían ustedes, de este año, ellos no tuvieron la oportunidad de subir al ring o festejar una victoria. Esto le daba esa posibilidad. Así que giró la Cámara hacia el proyecto de Axel y la política giró hacia nosotros, porque esto es lo que ocurre cuando pasa un acuerdo de este tipo. ¿Cómo es saber eso de Y la política? el presidente de la Nación reacciona muy bien, el jefe de gabinete, porque de alguna manera nuevamente nos deja como la única alternativa a un peronismo. Como también, por el otro lado, hago la otra lectura. Hay una alerta por un lado, pero sí un posicionamiento político del presidente. Una alerta que el peronismo puede unirse. Es decir, también puede hacer uno la reflexión desde el otro punto de vista, Bueno, que por primera vez en el recinto se refleja el arco peronista, que son más de 140 diputados unidos en una votación. Ojo, esto no implica que haya un acuerdo, y lejos está de hacerlo. Hemos visto que Sergio se ha cuidado mucho en todas las imágenes, fue un acuerdo parlamentario, pero también uno puede vislumbrar o visualizar detrás de ese acuerdo un acuerdo político para el día de mañana. Pero nosotros nos posicionó políticamente como logró el presidente de la Nación con Marcos Peña decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con este arco opositor. Lo más doloroso no es el empate, si ganamos, si perdimos, me parece que eso es una anécdota. Lo más doloroso es el proceso, el procedimiento. Que teníamos una Cámara durante el transcurso de este año muy tolerante, una Cámara donde todo el mundo tuvo el tiempo y el espacio para hablar, una Cámara donde siempre se dio la oportunidad en particular de mejorar los proyectos,
porque eso es una buena oportunidad cuando vas por el articulado uno por uno para mejorar la calidad de las leyes. Y lamentablemente, y mucho más doloroso de que provino la moción que fue la diputada Camaño, a la cual le tengo afecto y admiración dentro del recinto, y por eso la reacción de los Penato, ¿no? Los Penato no era conocida, es una de las mejores diputadas, muy preparada, muy formada y templada. De Cambiemos. De Cambiemos, pero el dolor de terminar un año que era un ejemplo en todos lados, lo que había sido el Parlamento argentino, coartando la posibilidad de manifestarse la oposición y los propios autores del proyecto. Me parece que eso es lo más doloroso desde el punto de vista del Parlamento. Cuando había habido diálogo, habíamos justamente, y con la diputada Camaño, con Sergio, habíamos pregonado y ostentado esta nueva Cámara de la Tolerancia, de la Democracia y del Diálogo, y terminar con una moción de que se termine el debate, que nadie pueda opinar cuando había para este tema una gran cantidad de oradores. Para mí fue el hecho más triste de esa noche, haber terminado el partido antes de tiempo, ¿no? Dígame, después de lo que pasó, ¿a usted le hizo algún ruido aquellos comentarios que usted había hecho acerca de, bueno, Cambiemos necesita ampliar la base, algunos peronistas podrían estar donde no están, o sigue pensando igual? ¿Quién sigue pensando ¿Usted? igual? Yo sigo pensando exactamente lo mismo. Creo que fue un año en ese sentido que de alguna manera perdido, porque hay una gran posibilidad de muchos actores del peronismo, de la oposición, de integrar un espacio junto con Cambiemos. Y esa oportunidad se va a ir perdiendo si nosotros no brindamos o mostramos una intención o una apertura hacia referentes políticos que, como dije en varios programas, tienen mucha idoneidad, experiencia en el Estado, pero también que son referentes políticos muy importantes en el país. Y por supuesto es un llamado de atención, como dije recién, si uno queremos ver cómo se unió el peronismo en el recinto el otro día, puede ser una alerta también de lo que puede ocurrir el día de mañana, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que está todo bastante disperso. En el resto de las provincias donde tienen un gobernador del Partido Justicialista, tienen mucho más alineada la tropa, y ahí creo que no vaya a haber ningún tipo de esa idea para el año electoral es imposible. ¿Qué idea? La idea de, bueno, tenemos que ampliar la base. No sé si es imposible. De mi parte, y creo que debe haber unos cuantos más acá adentro, que tienen que opinan de esta manera. Voy a seguir con esta misma idea, voy a tratar de que tenga algún éxito, pero creo que tiene sentido y creo que tiene lógica desde el punto de vista político y electoral. Monzó, cuando usted dice hay otros sectores, otros dirigentes que podrían acercarse, los nombres ya más o menos están, son gente del peronismo que no está en la estructura formal hoy de construcción del peronismo, se dijo de Randazzo, hay muchos dirigentes valiosos que están ahí, en estado líquido, como dice usted, los partidos políticos. Ahora, normalmente las fuerzas opositoras o independientes que se acercan a un oficialismo se acercan porque ahí está la plata, ahí está la vereda del sol, ahí calienta el sol, ahí está la chequera. ¿Por qué se acercarían acá? ¿Por eso mismo? ¿O usted cree que podría Cambiemos revelarse como un centro de atracción, si se quiere, ideológica o de proyecto? Que hasta ahora no parece ser. La verdad que no he hablado con ninguno de ellos como para que vengan, y no sé si van a venir y a lo mejor tienen proyectos totalmente distintos. Pero sí hay una posibilidad en el país, al no haber referencias en la oposición consolidadas, de tener un diálogo, de comenzar a tener un diálogo. Esa es la apertura que hoy el escenario político líquido, como digo, da la oportunidad a la única certeza que tiene el país, que es quien gobierna, quien es hoy Mauricio Macri. A esa certeza creo que me da el crédito para comenzar a trabajar sobre esta situación. Yo no veo en el arco opositor hoy una figura que consolida todo el arco opositor. No hay figura, está Cristina, está Massa. Pero son todos compartimentos estancos. No veo jugando a Massa y a Cristina. Por más que hayamos visto el otro día un acuerdo político parlamentario, creo que va a quedar en un acuerdo político parlamentario. Sí me animo a decir que el Parlamento que hoy vemos de la oposición
va a ser un Parlamento distinto en marzo del año que viene. Creo que el Frente para la Victoria va rumbo a algún otro quiebre en el transcurso de los próximos meses. Y esto tiene que ver por la política y por los intereses también particulares de los actores. Es decir, si no ven una expectativa electoral dentro de lo que es el bloque del Frente para la Victoria, yo creo que va a haber mucho corrimiento. Algunos al sector de Sergio Massa y algunos a algún sector distinto al de Sergio Massa, si es que se arma una alternativa política del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Pero no vamos a encontrar el mismo Parlamento que encontramos hoy. Los 70 diputados del Frente para la Victoria de hoy, el año que viene. Y por supuesto la política cada vez ingresa más al Congreso. Esto también anticipó. Fue una sesión más política. Para mí el proyecto de ganancia es un proyecto mal parido. Es un proyecto mal parido en el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque por la rapidez en que se hizo, por los acuerdos que tienen que ver más por un resultado parlamentario, previendo el resultado como consecuencia político de esa victoria frente al oficialismo, pero no pensando en los trabajadores ni en ni en el asalariado, sino que se pensó más en el resultado electoral, en el resultado del Parlamento, que en las consecuencias que puede tener el proyecto de ley. Ese cambio que se hace en los últimos minutos, teniendo el proyecto de ley a 2 horas el proyecto a 2 horas de votarlo y que se cierre el debate y no puedan tener la oportunidad de participar artículo por artículo. Por eso te digo que esta ley es una ley que no está bien parida, como se han parido todas las leyes este año, que se han agotado. Nosotros hemos estado con mucha tolerancia, mucha paciencia, sesiones de 12, 14 horas, escuchando más críticas que ponderaciones, pero esto es justamente el mérito que ha tenido el Congreso de la Nación durante el transcurso de este año, cosa que no lo tuvo el otro día con esta sesión. Yo visualizo desde la política que muchos no querían tener la foto retenida tanto tiempo. Entonces agarraron y dijeron, esto no es muy bueno, cortémoslo rápido y salgamos corriendo de esta casa, porque esa fue la sensación que tuve cuando terminó la sesión. Ahora, el antecedente de la reforma política no significó nada para ustedes. El fracaso, decís vos, que cayó en el Senado, ¿no? Con la reforma política, y también al presidente lo he hablado, una cosa es una reforma que afecte a los representados. Y otra cosa es una reforma que afecte directamente a los representantes. Cuando tenés que discutir algo que afecta al representante... Al que levanta la mano y vota. Al que levanta la mano y vota. El que levanta la mano y vota en Tucumán le puede convenir o no la reforma política. Y al de la provincia de Buenos Aires puede tener un criterio totalmente distinto. Al que es oficialismo le puede convenir la reforma política. Al que es opositor le puede convenir lo contrario, justamente porque está pensando. La mitad de la Cámara ya comienza a pensar que el año que viene termina su mandato. Y esto hay que decirle la verdad a la gente. La persona que termina su mandato empieza hasta en su casa a preguntarle a la señora, viejo, ¿qué vamos a hacer el año que viene si no sos reelecto? ¿Viste? Y eso es una preocupación que no te la sacás. Y empieza a trabajar en pos de volver a legitimar, en pos de volver a tener la posibilidad de ser diputado nacional. Entonces ya el objetivo es distinto. Y le mandás una reforma política que le querés cambiar la regla de juego. Al que fue diputado nacional, que fue gobernador toda la vida con esa regla de juego, y te dice, ¿para qué? Entonces, a mí me ha ido bien con esta regla de juego y me la quieren cambiar. Después vamos al concepto de la democracia más pura, menos pura. Sí, pero eso es para los diarios. Eso lo ponemos en la ciencia. Pero vamos a ver en la práctica, porque si no, no vamos a entender por qué sale o por qué no sale. Sí, así que en esta circunstancia, reforma electoral del sistema que lo involucra, el legislador es lo más conservador que se puede ver. Y siempre uno tiende al statu quo si el statu quo a vos te llevó a un lugar. Es muy difícil que te pueda arriesgar, salvo que tengas mucha juventud, salvo que tengas muchas convicciones y seguridades, que no es el caso. Entonces me parece que era lógico, nunca, en mi caso personal, nunca percibí que esto pudiera tener éxito. Pero también quiero despejar muchas cosas. Creo que la reforma es muy buena. La boleta única tiene que ser algo que se impone, que se tiene que imponer tarde o temprano en este país. Y por supuesto la incorporación de tecnología también, porque da mayor transparencia. Pero cuando ponemos esto como que va a terminar los fraudes, yo ahí bajo mucho el volumen. Porque la democracia está tergiversada por la cooptación electoral, por el manejo de los fondos públicos, por los manejos de los fondos del Estado. Es decir, esto es lo que tergiversa la democracia pura.
el fraude que hay hasta en el Gran Buenos Aires y muchas cosas no tiene tanta incidencia en el impacto final. Es decir, yo manejo la plata del Estado y, pero sí la boleta única, manejo tu voluntad. Claro, sí la boleta única da la posibilidad a la oposición de participar, de tener con menos recursos, te garantiza el presidente de la mesa que la boleta siempre va a estar, no tenés que estar preocupado por los fiscales, es mucho más clara y mucho más sana. Pero me parece que sí puedo decir que de acá al 2019 el próximo presidente se va a votar con boleta única y con sistema de boleta electrónica. Necesita más tiempo, necesita más diálogo, necesita mayor consenso, pero inevitablemente... Y por ahí se puede hacer progresivamente, ¿no? Se puede hacer progresivamente, pero inevitablemente vamos hacia lo que quiere el presidente de la Nación. Le pregunto de vuelta, vuelvo a ganancias. ¿Es un tema terminado? ¿La ley va a salir como la votó esta coalición en el opositor en diputados? No creo. ¿O si sale así el presidente la veta? ¿Qué va a pasar? No ha pasado, es muy raro que una ley de estas características, por lo que ha transcurrido el año, no tienda el Senado a mejorarla. Yo creo que en el Senado va a haber mejoras producto de que el Senado mantiene un tiempo más el concepto de gobernabilidad sobre la Cámara de Diputados. Porque el senador es un dependiente, es dependiente, si bien no es desde el concepto más puro de la elección porque es elegido directamente, pero sí es un referente por el sistema federal del propio gobernador. Claro. Por lo tanto, al que le interesa mucho más la gobernabilidad es al gobernador que ostenta esas dos, o en el caso o en otro caso la minoría de esas bancas en el Senado. Entonces eso te garantiza más tiempo de conciencia de gobernabilidad dentro del Senado. El diputado se referencia directamente con la gente. Por lo tanto, ahí se habla mucho más del pueblo, no de las provincias, se habla mucho más de la gente en forma general, porque representan eso en particular. Y ahí es donde la política juega más rápido y juega permanentemente en el recinto de la Cámara de Diputados y no en el Senado. Esto es histórico acá y en cualquier país del mundo. Estimo que la responsabilidad de gobernabilidad del Senado va a llevar a que algunos artículos pueden llegar a cambiarse y esto volver a diputado. ¿Volver a diputado a que se ratifique o no? Sí, o ratifique o no. Y me parece que después el presidente de la Nación tomará las decisiones que tenga que tomar consecuente con lo que viene diciendo desde el principio del año. Él tiene que cuidar el erario público. Gracias. Gracias, gracias a ustedes.